buenos días, amados hermanos. Es para mí un gozo y un privilegio enorme el poder el día de hoy compartir la palabra del Señor. De verdad que es verdaderamente muy especial. Es un alto privilegio inmerecido y de verdad la gloria es para el Señor. Y yo les ruego que estén orando por un servidor para que de verdad nuestro Dios hable su palabra a nuestros corazones en este día. Y bueno, como saben, hemos estado en esta miniserie aprendiendo acerca de la iglesia. Estamos extrayendo lo que aprendimos, o el Señor nos ha estado guiando para todo lo que aprendimos, la teología que aprendimos en el libro de los Hechos, cómo se ve en la realidad, cómo se ve en la práctica, en la iglesia, ¿verdad? Y ha sido estas 3 predicaciones que hemos tenido, en verdad que han sido de mucha bendición. Primero tuvimos los fundamentos de la iglesia o el fundamento de la iglesia, ¿se acuerdan? El hermano Dan predicó de ello. Después nuestro pastor, el hermano Matt, nos predicó la membresía de la iglesia. La semana pasada el hermano Brandon predicó acerca de el propósito de la iglesia. Y el día de hoy, si Dios permite, estaremos aprendiendo acerca de las marcas o los distintivos de la iglesia. Hay muchos, pero estaremos viendo solamente 3 de esas, las que siento o el Señor creo me guió a observar estas 3 y que pudiéramos meditar el día de hoy en esas 3 marcas o distintivos de la iglesia. Si alguien está aquí por primera vez o si alguien no ha podido estar, como por ejemplo el hermano Alan, aunque sé que los ha visto por lo que me decía, pero si alguien no ha visto estos que les he mencionado, ya están en YouTube, ahí en el YouTube de la Iglesia Gracia. Si no estoy mal, el YouTube se llama IBG La Cumbre, si no estoy equivocado, el canal de YouTube, y ahí los pueden ver. Y también hemos estado compartiendo a través de las redes y en el Facebook el link donde ustedes pueden encontrar el Facebook mismo o el YouTube y también los apuntes de las predicaciones que hemos tenido. Y si alguien no tiene alguno de estos, al final acérquese y será un placer, un servidor se los puede pasar de forma inmediata. Bueno, abran sus Biblias, por favor, en Hechos capítulo 2, un versículo o un par de versículos en los cuales hemos estado ahí y de los cuales hemos estado aprendiendo. Hechos 2, versículos 46 y 47. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos. Padre, te damos muchas gracias en esta hermosa mañana que nos das. Gracias porque nos permites el día de hoy estar aquí. Gracias porque tú has puesto en nuestros corazones este deseo de estar aquí el día de hoy. Y gracias porque nos das el privilegio de estar meditando en tu palabra. Podríamos estar en cualquier otro lugar y haciendo cualquier otra cosa, desperdiciando este tiempo tan único, este tiempo tan importante para nuestras vidas, pero te damos muchas gracias que tú nos has querido traer el día de hoy. Te suplico, te ruego que tú quieras hablar tu palabra a nuestras vidas, que con tu palabra tú sigas transformándonos, que tú sigas conformándonos a la imagen de tu Hijo Jesucristo, que tú sigas poniendo la mente de tu Hijo Jesucristo en nuestras mentes. Señor, que tú traigas vida a donde no hay, que tú traigas convicción de pecado, que tú traigas consuelo, que tú traigas ánimo, que tú traigas paz. Todo lo que tú y solo tú puedes hacer, te suplicamos lo quieras hacer en esta hora. Te rogamos que en todo esto tú seas exaltado, que tú seas glorificado, que tu nombre sea predicado, que tu nombre sea creído, que tu nombre sea proclamado. Señor, que a ti solo sea la gloria.
y te suplico que quieras usarme. Te lo ruego, Señor. Te ruego que hables a nuestros corazones, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y como he mencionado antes, sigan orando por un servidor y que también puedan orar por ustedes mismos, que Dios siga abriendo los ojos, los oídos, los corazones, y que Dios dé fe para creer lo que dice su palabra. Bueno, como hemos mencionado, el día de hoy estaremos hablando de las marcas o los distintivos de la iglesia. No sé cuántos de ustedes estudiaron Mateo con nosotros. Quizá tiene unos 4 años que estudiamos el Evangelio de Mateo, 4 o 3 años. Y si recuerdan, cuando estudiamos el Sermón del Monte, cuando hablábamos del Sermón del Monte, de lo que el Señor Jesucristo enseñó acerca de los que pertenecían a su reino, hablábamos que eran las características de aquellos que estaban en su reino. ¿Se acuerdan? Todo eso que el Señor Jesucristo enseña ahí no son requisitos para ser parte del reino, sino que son características de aquellos de los que ya están en el reino tienen y que muestran y que deben mostrar. ¿Sí se entiende? Asimismo, lo que estaremos viendo hoy, las marcas de la iglesia, los distintivos de la iglesia, no son requisitos para que una iglesia sea iglesia o para que alguien pueda llevarlos a cabo y entonces ser parte de la iglesia. No, son distintivos que muestran si una iglesia verdaderamente es iglesia o si la iglesia realmente está cumpliendo lo que tiene que cumplir, porque así es. Veremos cosas que el Señor nos ha mandado, que el Señor nos ha ordenado. Como hemos aprendido, ya la iglesia fue establecida y fundada por el Señor Jesucristo. No es de invención humana. Él diseñó que sus apóstoles, que sus discípulos, fueran los que por su poder, por su plan soberano, iniciaran la iglesia por medio de la predicación del evangelio, y esta asimismo se expandiera por la predicación del evangelio. En nuestro estudio que ya tuvimos del libro de los Hechos, vimos cómo la iglesia inicia en Jerusalén por la predicación de los discípulos, particularmente por Pedro, gracias, en el día de Pentecostés, y empoderados por el Espíritu Santo, con la autoridad del Espíritu Santo, muchos ese día, se dice ahí en Hechos, que más de 3,000 creyeron el evangelio. Después, a través de la persecución, Dios usando este medio de la persecución, muchos salieron de Jerusalén llevando el evangelio consigo, llevaron el evangelio a Samaria, llevaron el evangelio a lugares como Siria, donde de hecho se funda una iglesia, la iglesia de Antioquía, ¿se acuerdan? Donde es un tanto distinta a la de Jerusalén, porque es una iglesia mixta, en el sentido que estaba conformada por judíos y por gentiles. Y después, con los viajes misioneros del apóstol Pablo, muchas iglesias serán establecidas en Asia Menor y en Europa. Y esto, porque así era el plan de Dios, así lo había dicho el Señor Jesucristo, como aprendimos en Hechos 1:8. También hemos aprendido que Dios ha ordenado el fin, pero también Dios ha ordenado los medios. Y los medios que Dios ha querido usar son humanos como tú y como yo. Humanos con defectos, humanos pecadores, pero son los medios. Es el medio que Dios ha querido usar. El medio de la predicación de su palabra a través de personas como tú y como yo. ¿Para qué? Para que con la predicación del evangelio sean llevados los misterios de su gracia y así muchos crean en el evangelio del Señor Jesucristo. Y es lo que él oró allá en Juan 17:20. Él dijo: mas no ruego solamente por estos, sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por la palabra de ellos. Y entonces así inicia la iglesia y hasta nuestros días, ¿no? Somos la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo, conformada por los hijos de Dios que por gracia han creído en la persona y en la obra
de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es glorioso. Pero, un gran pero, no dejamos de ser seres humanos con defectos, con pecados. Sí, hemos nacido de nuevo. Sí, hemos sido regenerados. Sí, hemos sido transformados. Sí, se nos ha dado una nueva naturaleza. Y eso es glorioso, ¿no es cierto? Pero no por eso ya estamos flotando, ¿verdad? Seguimos en este cuerpo. Seguimos aún con las reminiscencias del pecado en nosotros. Y esto es lo que afligía al apóstol Pablo. Ahí en Romanos 7:19 el apóstol Pablo va a decir: lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Y después en el versículo 24 de Romanos 7 va a decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque aún estamos en este cuerpo corrompido por el pecado. Entonces, esto es un misterio, ¿no es cierto? Esto es realmente impresionante. Es maravilloso que Dios ha querido conformar su iglesia, el cuerpo de Cristo, a través de personas como tú y como yo, transformados, regenerados, pero aún pecadores. Y esto parece ser un problema, ¿no es cierto? Esto, a nuestros ojos humanos, representa un problema. Si es que no estamos al tanto de esa realidad, que la iglesia está conformada por personas pecadores, con muchos defectos, y que por ello fácilmente podemos errar, fácilmente podemos fallar, fácilmente podemos equivocarnos. Hermano Marco, ¿aún el pastor se puede equivocar? Sí. ¿Aún los líderes se pueden equivocar? Sí. Como decía el pastor cuando estaba predicando hace 15 días. Estamos igualmente necesitados de la gracia de Dios, de las oraciones de la iglesia, como cualquier otro hermano. Pero todo esto, como Dios lo diseñó, para Él no es una sorpresa. Todo esto no es como algo que a Dios lo va a tomar desprevenido. No, Él así lo diseñó. Él ha dejado, sí, en su palabra cómo debe ser la iglesia. Y es un estándar muy alto, ¿no es cierto? Y ahorita lo que vamos a estudiar se van a dar cuenta que la vara está muy alta. Y esto nos puede abrumar. Esto nos puede sorprender. Pero esto no es nuevo. Esto así ha sido desde el principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva y los puso ahí en el huerto del Edén. Especialmente a Adán, como cabeza de su hogar, de su familia, lo puso como su representante aquí en la tierra, como su vicerregente, como aquel que debía ser el mayordomo de la creación de Dios. Pero sabemos que Adán falló, ¿no es cierto? Después Dios va a llamar a un hombre llamado Abraham. Y también lo va a llevar a una tierra que es totalmente diferente para él, a la tierra de Canaán. Y ahí Dios lo va a poner también con un propósito, para ser realmente un testimonio del poder de Dios y para que Abraham fuera un reflejo de ese poder en medio de esas naciones malvadas, paganas, idólatras de los cananeos, ¿no es cierto? Y después, más adelante, Dios va a conformar un pueblo, el pueblo de Israel. Y como sabemos, a través de Abraham va a formar esta familia que se convertirá en una gran nación y después estarán esclavizados en Egipto, pero Dios va a usar a Moisés para sacarlos de Egipto y los va a llevar al desierto con el propósito de llevarlos a la tierra que Dios había prometido a Abraham. Y los lleva a la tierra prometida, cumple su palabra y entran a la tierra prometida. Y Dios les va a dar su ley en ese proceso, a través de Moisés allá en el monte Sinaí, con el propósito específico de que fueran una nación totalmente diferente a las demás naciones, ¿no es cierto?
una nación que reflejara su gloria. Y Dios les va a decir algo que después Pedro va a repetir: sed santos porque yo soy santo. Y ustedes me serán una nación de reyes y de sacerdotes. Pero otra vez, el pueblo va a fallar y no va a representar correctamente a Dios. Y para la iglesia, nosotros hoy, como sabemos, el Señor Jesucristo, allá en Mateo 5, 13 al 16, nos va a decir: ustedes son la luz del mundo, ustedes son sal de la tierra. Y otra vez, esto parece abrumador, ¿no? Y podemos decir: híjole, nos va a pasar lo mismo que a Adán, nos va a pasar lo mismo que el pueblo de Israel, que fallaron y que no representaron correctamente a Dios. Y es cierto, en nuestras fuerzas jamás podremos hacerlo. En nuestras fuerzas, nosotros lo único que haríamos sería manchar el nombre y la reputación y la santidad y la gloria y la justicia y las perfecciones de Dios. Pero como les dije, esto no toma por sorpresa a Dios. Y gloria a Dios que no depende de nosotros. Él nos ha dado todo lo que necesitamos. No desmayemos. Hemos sido empoderados por el Espíritu Santo. Los que por la gracia de Dios hemos creído verdaderamente en Jesucristo. Allá en Juan 16, 7, Él les dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, no somos iglesia en nuestras fuerzas. No somos iglesia en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio poder, en nuestras propias metodologías. No, todo eso ya lo estableció Dios. Todo eso ya lo ha establecido Dios. La iglesia, que como hemos aprendido, es como una embajada del cielo, porque la iglesia representa a su Señor, el cual es jefe y cabeza de la iglesia. La iglesia, escuchen hermanos, es el instrumento de Dios para llevar a cabo el proceso de inversión de los efectos de la caída. A esto se le llama, los teólogos le llaman a esto la recreación. Dios está... Voy a usar una frase que quizá no suene muy correcta en español, pero es correcto decirlo así. Dios está en el negocio de la recreación. Es decir, el plan de Dios es recrear. Dios nos ha regenerado. Dios está regenerando a aquellos que están perdidos y que Él ha querido salvar. La iglesia es el instrumento de Dios para llevar a cabo ese proceso de inversión de los efectos de la caída. Y así lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 25, donde el cielo aparece en la tierra a través de la asamblea de Dios, que es la iglesia. Y otra vez, alguien va a decir: esto está tremendo. ¿Cómo que el cielo aparece en la tierra a través de la iglesia? Pues sí, en nuestras fuerzas es imposible. Pero no dependemos de nosotros, dependemos del poder de Dios. Y entonces, vamos a ver, como he dicho, 3 marcas o 3 distintivos. Número 1, la centralidad de la palabra de Dios en la iglesia. Esa es la primera, por si alguien está anotando. O bien les haría anotar para aquellos que se están cabeceando. Número 1, la centralidad de la palabra de Dios en la iglesia. Número 1. Número 2, las ordenanzas para la iglesia. Las ordenanzas para la iglesia. Número 3, el compañerismo en la iglesia. Lo voy a repetir. Número 1, la centralidad de la palabra de Dios en la iglesia. Número 2, las ordenanzas dadas para la iglesia. Y número 3, el compañerismo de la iglesia. Bueno, número 1,
La centralidad de la palabra de Dios. Hay un pastor llamado Mark Dever que se ha dedicado en los últimos años a escribir muchos libros, y uno de ellos habla de todo esto, de las marcas de la iglesia. Y él dice así: la iglesia se genera por la predicación correcta de la palabra de Dios. La iglesia se genera por la predicación correcta de la palabra de Dios. Y esto lo tenemos en la Escritura, hermanos. En 1 de Tesalonicenses 2:13, el apóstol Pablo dijo así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa, ¿escuchan? La cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios que actúa en nosotros es la que hace que la iglesia exista y que la iglesia continúe. La palabra de Dios actuando en nosotros es la que le da sentido a lo que es la iglesia. Así que por eso la palabra debe ser el centro, el núcleo por el cual la iglesia existe y por el cual la iglesia se mueve. Vamos a ver algunos puntos acerca de esto. El primero fue, así es, la centralidad de la palabra de Dios, y de ahí vamos a ver algunos puntos que surgen de este. La iglesia debe conocer la palabra de Dios, es decir, la iglesia no puede ser ignorante de la palabra de Dios. La iglesia no puede ser neófita de la palabra de Dios. Es muy triste cuando alguien dice: no, yo no necesito, a mí nada más con que me digan que Dios me ama, Dios conoce mi corazón y eso es todo, yo no necesito saber más, porque eso ya suena como a vanidad, como a vanagloria. Yo con eso me conformo, con eso estoy bien. No, porque por eso tristemente hay muchos lugares que se hacen llamar iglesia, pero que no conocen realmente al Dios que están adorando. Y por eso hay una adoración que no es correcta, que Dios no ha dejado en su palabra, y que no conocen realmente el plan de Dios. No basta con solo tener una idea vaga de quién es Dios, porque Dios se ha revelado a nosotros por su palabra. Nuestra tarea, nuestra responsabilidad, nuestro deber, entonces, es conocer quién es nuestro Dios. Conocer lo que ha hecho por nosotros. Y el Señor Jesucristo lo dijo en Juan 5:39. Especialmente se los dijo a los fariseos. Les dice: ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y esto es lo que les dice el Señor: y son ellas las que dan testimonio de mí. Nosotros debemos escudriñar las escrituras, no tener un conocimiento vago. Debemos conocer quién es nuestro Dios y debemos conocer lo que ha hecho por nosotros. Segundo punto, dice: la iglesia debe anhelar o debe amar la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es el instrumento que el Espíritu Santo usa para revelarse a nosotros, para que conozcamos quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros, entonces el resultado natural de esto es que nosotros debemos anhelar y amar la palabra de Dios. Y eso es lo que dijo el apóstol Pedro, allá en 1 de Pedro 2:2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si Dios, el Dios inefable, se ha querido revelar a nosotros, el Dios santo, como decía el hermano Yair, de este misterio, el Dios santo, se ha querido revelar a pecadores como nosotros.
cuando recibimos por algún medio de comunicación, pues antes eran las cartas, ¿no? Pero ahora es por una llamada o un correo electrónico. Si recibimos un correo o una llamada o un mensaje de alguien importante para nosotros, de forma inmediata queremos saber qué dice, ¿no es cierto? Pero esa persona que está comunicando contigo, por muy importante que sea, es un ser humano igual que tú y que yo. Sí, quizá con alguna especie de significado de su estatus como dignatario que lo hace ser relevante. Pero es un ser humano. Pero el Dios santo, el Dios eterno, el Dios, como dice el apóstol Pablo allá en Timoteo, que habita en luz inaccesible, se ha querido revelar a nosotros, se da a conocer a nosotros, quiere ser conocido. Y esto es gracia, porque Él no lo necesita, no necesita que nosotros le conozcamos, pero es gracia. Nosotros debemos anhelar estar en la palabra, amar la palabra. 3. La iglesia debe estar expuesta a la predicación de la palabra. Como hemos dicho, la iglesia existe por la palabra de Dios y no al revés, ¿verdad? Como sustenta la religión popular. Dice que la Biblia existe por la iglesia, ¿sí? Él lo tienen invertido. No, no es así. La iglesia existe por la palabra de Dios. Entonces, si es así, la iglesia debe estar expuesta constantemente a la predicación de la palabra de Dios. Pues la iglesia nace por la palabra, pero no solamente nace por la palabra, también se sustenta por la palabra. Su palabra es el medio que Dios usa para limpiarnos, para santificarnos, para corregirnos, para instruirnos, para exhortarnos, ¿no es cierto? Era la oración del Señor Jesucristo en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sí, como hemos dicho, somos regenerados, pero seguimos siendo pecadores y necesitamos seguir siendo expuestos a la palabra constantemente para ser lavados por la palabra, como también lo dice el escritor a los Hebreos. 4. La iglesia debe estar expuesta, como el punto anterior, a la predicación, pero no nada más a la predicación, a la correcta predicación de la palabra. Porque en muchas iglesias se predica o se presume que se predica la palabra, pero a veces solamente se predican opiniones. A veces solamente se predican simplemente valores morales, y eso lo puedes ir a escuchar en cualquier conferencia de cualquier tipo de autoayuda o esas pláticas motivacionales que dan a veces en las empresas para que seas mejor, para que seas más próspero, para que tengas más éxito, para que etcétera, etcétera, ¿no? No, la iglesia debe estar expuesta a la correcta predicación de la palabra. La iglesia no solo necesita la predicación, pero necesita la correcta predicación de la palabra. El error siempre ha existido, no es nuevo. Desde los primeros siglos en la historia de la iglesia ha estado en constante ataque. Y en los primeros siglos, o el primer siglo, la iglesia experimentó un ataque externo, que fue la persecución, primero por los judíos y después por los romanos. Un constante ataque de persecución. Pero también la iglesia experimentó ataque desde adentro, interno, con el florecimiento de las herejías. Y abundaban las herejías. En el primero, segundo, tercero y cuarto siglo, tal parece que le echaban mucha agua a esas semillas de las herejías, porque ¿cómo florecieron? Herejías como el gnosticismo, como los seguidores de Cerinto, como el lebionismo,
como posteriormente el arrianismo, que negaban la divinidad del Señor Jesús. Los anteriores negaban la humanidad y el arrianismo negaba la divinidad del Señor Jesús. Y después mal entendimiento de la Trinidad y empezaron a enseñar del modalismo. Y es terrible porque muchas iglesias lamentablemente siguen en ese error y sostienen ese error que ya fue corregido hace como 1800 años. Lamentablemente muchos siguen con este error y algunos dicen, no, pues Jesús, pues sí, era un gran hombre, pero Dios, no tanto como eso. No, nosotros creemos y confesamos y lo vamos a cantar, o lo hemos estado cantando en este canto Somos Iglesia. Decimos, Cristo eres Dios. Cristo eres Dios. Y cuando lo cantemos debemos cantarlo con todo nuestro corazón, porque esta es una confesión muy importante. Cristo eres Dios. Esas herejías negaban la divinidad del Señor Jesús, o como he dicho, de la Trinidad, del modalismo. Algunos creen equivocadamente, y esto también ya se corrigió hace muchos siglos, que Dios en el Antiguo Testamento se manifestó como Padre, y Dios en el Nuevo Testamento se manifestó como Hijo, y que Dios en la era de la iglesia, o sea, ahorita, se manifiesta como Espíritu Santo. Esa es una herejía. Dios es un solo Dios, pero en 3 personas. No como que se manifiesta de una y de otra, no. Ahí se están negando las 3 personas de la Trinidad. Y así podemos seguir mencionando error tras error que se enseñó, pero que se corrigió. ¿Por qué? ¿Y con qué? Se corrigió porque era un error, pero se corrigió con la palabra de Dios, con la correcta enseñanza y predicación de la palabra de Dios. Debemos estar expuestos a la palabra de Dios, al verdadero evangelio de Cristo, no adulterado. De hecho, lo acabamos de leer, ¿no? Allá en Primera de Pedro 2:2 leímos que debemos desear como niños recién nacidos, ¿verdad? La leche, pero ¿qué dice? No adulterada. No adulterada. Y eso es lo que el apóstol Pablo reprendió a los hermanos de Gálatas, ¿se acuerdan? Que les dice, no es que hay otro evangelio, pero lo que ustedes están creyendo es un falso evangelio, es un evangelio diluido, es un evangelio que ha sido corrompido. Debemos tener cuidado y debemos estar expuestos a la verdadera predicación de la palabra de Dios, arraigada en el verdadero evangelio de Cristo, la salvación por gracia, por medio de la fe solamente, en Jesucristo solamente, para la gloria de Dios solamente. Siguiente, es el 5, ¿no? La iglesia debe perseverar en la palabra, es decir, debe vivir continuamente en la palabra. Quizá de todos estos, esta sea la más importante, porque como iglesia somos llamados a no solamente creer, pero a perseverar. En Juan 8:31 dijo el Señor Jesucristo así a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿A quiénes se los dijo? A los judíos que ¿qué? ¿Que habían qué? Creído. Pero les dice, ustedes no necesitan nada más creer, necesitan permanecer. Permanecer en mi palabra. También el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:2 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también
perseveráis, por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y esta frase final está tremenda. Si no, creísteis en vano. Es decir, si no has creído verdaderamente. No basta creer, hay que perseverar. Todo el tiempo hay que estar en la palabra. Continuamente debemos estar en la palabra. Debemos vivir esa palabra. Así lo dijo Santiago en capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no, ¿qué? No tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si perseveramos en la palabra, no nada más somos oidores, pero vivimos la palabra. Y debemos vivir la palabra. Bueno, siguiente, y esto ya es un punto aparte, siguiente marca o siguiente distintivo de la iglesia. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan cuál era? Así es, las ordenanzas dadas a la iglesia. Como sabemos, ¿cuántas ordenanzas hay? Hay 2 ordenanzas dadas por nuestro Señor Jesucristo para ser observadas como iglesia. ¿Cuáles son? El bautismo y la Santa Cena, exactamente. Y se les llama ordenanzas porque literalmente esos son órdenes directas de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia. Y vamos a hablar del primero, el bautismo. Es tan conocido este pasaje, pero no por eso vamos a obviarlo. Y nunca debemos obviar ningún pasaje de la Escritura, por cierto. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Como hemos dicho, este pasaje es claramente una orden. Como hemos aprendido, y si alguien quiere saber más del bautismo, yo le invito a que vea la predicación que tuvimos hace como mes y medio, cuando celebramos los bautizos o los bautismos, donde predicó el hermano Dan y dio una explicación profunda acerca de lo que es el bautismo. Pero brevemente diremos que con el bautismo se proclama el evangelio de forma pública, de forma testimonial. El bautismo no salva. Este representa el nuevo nacimiento a través de la muerte sustitutiva de Cristo, pues se representa la muerte y resurrección de Cristo, y lo que se hace es una identificación del que lo lleva a cabo con su Señor. La palabra bautismo, como hemos aprendido, viene del griego baptizo, que significa sumergir. Así es, se sumerge. ¿Quiénes se deben bautizar? Bueno, el bautismo cristiano está reservado solamente para aquellos que han confesado su fe en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Es decir, aquellos que se han arrepentido de sus pecados, que se han arrepentido de su vida pasada y que están dispuestos a ser seguidores de Jesús, es decir, a ser discípulos del Señor. Hechos 2, 37 y 38 dice: al oír esto, cuando Pedro estaba predicando, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos, y después de arrepentirse, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, como hemos dicho, el bautismo es una confesión de pecado, pero al mismo tiempo es una profesión de fe. Lo voy a repetir.
El bautismo es una confesión de pecado pública, pero al mismo tiempo es una profesión de fe. Y alguien puede preguntar otra vez, ¿quiénes son los que se bautizan? Como hemos dicho, los que han creído, pero que primero se arrepintieron, ¿no? Se han arrepentido de sus pecados y creen en Cristo. ¿Por qué no bautizamos niños? ¿Alguien se ha preguntado? ¿Por qué no se bautiza niños? Bueno, porque los niños no pueden, ellos, como la Escritura lo indica, arrepentirse de sus pecados y confesar su fe en Jesucristo. Eso es una práctica realmente que ha surgido del error. Esto surge aproximadamente en el siglo II en la iglesia, donde poco a poco se empezó a enseñar que el bautismo producía perdón, que no solamente lo simbolizaba, sino que con el bautismo, decían en este error, el pecado original en los niños era removido. Pero esto no lo enseña la Escritura por ningún lado. Ellos decían en su razonamiento, como los niños nacen en pecado, necesitan perdón. Entonces, pues son elegibles para recibir este perdón a través del bautismo. ¿Y por cómo empezó esto, esta práctica? Esta práctica empezó con algo que se llamaba el bautismo clínico. El bautismo clínico. Y el bautismo clínico era cuando había un bautismo en urgencia, ¿sí? En calidad de urgente. Cuando alguien estaba en su lecho de muerte, lo bautizaban para que, bueno, primeramente se entendía que era alguien que se arrepentía y que necesitaba ser bautizado de urgencia para que no muriera en condenación. Pero como hemos dicho, esto es un error. Esto es un error porque después esto llevó a este razonamiento. Bueno, los niños son pecadores. ¿Por qué no aplicamos este bautismo clínico a los niños antes de que mueran? Porque antes era muy común que los niños murieran. No había los conocimientos que hoy hay de la medicina, y entonces cuando nacían los niños, y esto no es tan antiguo, ustedes se acordarán quizá de nuestros abuelos o un poco más atrás, que tenían muchos hijos y que tenían muchos porque se les morían, ¿no? Entonces hay que tener otro porque quizás se va a morir. Y tenían de 10, 12, 15. Y algunos o nacían muertos o se morían de 6 meses o de 1 año. Era algo común. Y esto así era en la antigüedad. Entonces decían, híjole, antes de que se muera y se muera en condenación, pues hay que bautizarlo. Pero surge de esta práctica del bautismo clínico. Y el primero en mencionar acerca del bautismo infantil fue un padre de la iglesia llamado Tertuliano. Él dijo, retrasar el bautismo es más provechoso, especialmente en el caso de niños pequeños. Es que ellos lo hagan cuando tengan un conocimiento, cuando ellos crezcan y lo pidan. Esto lo dijo al argumentar acerca de esta práctica. Es decir, dijo que es mejor no forzar a los padres a bautizar a los niños, sino que hasta que ellos lo pidieran ante esta práctica que se estaba dando. Ahora, ¿por qué ahora es tan común en la religión popular? Bueno, porque hubo un hombre llamado Carlomagno. Carlomagno promulgó una ley en 1775 que decía así, vean hasta cuándo, en el 775 después de Cristo. Dice, igualmente es bueno insertar en estos decretos que todos los bebés sean bautizados en el primer año de nacidos, y si alguien desprecia traer a su bebé en el lapso de 1 año, debe pagar una multa. Entonces, ¿qué creen que hicieron? ¿A quién le gusta pagar multas? No, pues entonces vamos a llevar a nuestro hijo para no necesitar de pagar una multa. Y entonces esto se empezó a ver como una obligación moral de bautizar a los niños, pero la Escritura desconoce esto. Por si te preguntabas, ¿por qué no bautizamos niños? Porque la Escritura lo desconoce. Ahora, ¿cómo se debe administrar el bautismo? Como hemos dicho, la palabra bautizo significa sumergir.
¿sí? Sumergir. El apóstol Pablo en Romanos 6:4 dice acerca del bautismo: porque somos sepultados juntamente con Él, es decir, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, la correcta administración o práctica del bautismo es por inmersión. Ahora, ¿de dónde surge la aspersión? También del bautismo clínico. Aquellos que estaban en su lecho de muerte, que no podían moverse, era más fácil rociarles agua que llevarlos a un bautisterio. La iglesia tenía bautisterios desde muy temprano en el tiempo, en la historia de la iglesia. Iglesias del segundo, tercer siglo tenían bautisterios. Y esto quiere decir que los que querían ser bautizados eran sumergidos en agua. ¿Cómo debe hacerse? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ahí hay algunos que dicen: no, eso es un error. No sé si han escuchado esto, por el texto que ya leímos ahí en Hechos, donde dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre del Señor Jesús. Y dicen: no, nada más debemos bautizarnos en el nombre del Señor Jesús. Pero el bautismo del Señor Jesús, del cual está hablando Pedro ahí en Hechos 2, es lo que Él ya ordenó en Mateo 28. Y el Señor Jesucristo dijo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuidado con aquellos que te quieran engañar, es decir, su bautismo está mal porque solamente debe ser en el nombre del Señor Jesús. Yo lo he escuchado muchas veces, pero esto es un error. Es desconocimiento de la Escritura, ignorando otros pasajes de la Escritura. El mismo Juan Calvino dijo esto acerca del bautismo. El bautismo es la marca por la cual profesamos públicamente que deseamos ser considerados como parte del pueblo de Dios. Los niños no pueden hacer esto, ¿no es cierto? Los recién nacidos no pueden hacer esto. Bueno, ¿cuál es la otra ordenanza? Así es, la Santa Cena o la Mesa del Señor. Esa es otra ordenanza porque el mismo Señor Jesucristo en Lucas 22:19 dijo: haced esto en memoria de mí. Es una orden, es un mandato. Esa noche que se celebró por primera vez, o que el Señor Jesucristo celebró con sus discípulos, esto que se conoce como la última cena con sus discípulos, para los judíos era una celebración más de la Pascua, como lo venían haciendo rutinariamente año tras año, tras año, tras año, ya por siglos. Pero lo que para ellos era una Pascua más, lo que estaba sucediendo en ese momento fue un momento único en la historia, donde se estaba inaugurando el nuevo pacto. Porque lo que se venía anunciando a forma de sombras y figuras en todas las Pascuas que se hicieron, desde la primera que se celebró allá en Egipto, una noche antes de que salieran el pueblo de Israel o la nación de Israel de Egipto, esto que se estaba celebrando, que se estaba anunciando, ahora se estaba volviendo realidad. El verdadero cordero sustitutivo o sustitutorio, el verdadero cordero pascual había llegado. Y así lo dijo Juan el Bautista en Juan 1:29. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo estaba a horas de ir a la cruz para ofrecerse a sí mismo como el sacrificio perfecto, y estaba anunciando a sus discípulos: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para el perdón de los pecados. En la Pascua había muchos elementos, ¿sí? Había hierbas amargas, había todavía otros elementos, que especialmente el cordero, ¿no? Pero el Señor Jesucristo nos ha dejado en esta ordenanza solamente dos elementos: el pan y el vino o el jugo de uva. Las palabras de la institución del Señor Jesús dejan claro que estos elementos
sirven como símbolo del nuevo pacto y como un recordatorio de su muerte. Otra vez, preguntas. ¿Quiénes deben participar o quiénes pueden participar de esta ordenanza? Esta ordenanza, como el bautismo, está reservada única y exclusivamente para los creyentes, para aquellos que se han arrepentido de sus pecados y que confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pablo les enseñó a los corintios que el participar en la cena es un testimonio de que se está participando en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Es la identificación subjetiva del creyente con la obra salvadora de Cristo, representada de manera objetiva en esos elementos que hemos mencionado: el pan y el vino o el jugo de uva. Quien toma el pan y la copa testifica que comparte los frutos de la muerte de Cristo. Y esto es hermoso, esto es maravilloso, es algo también inmerecido, que el Señor nos invite a participar de este tiempo tan especial, íntimo con Él. ¿Cómo se debe llevar a cabo? Bueno, podemos preguntar primero en este sentido: ¿qué se puede usar? Tiene que ser un pan como el que se usaba en ese entonces, como esa especie de, ¿cómo se le llama a esto que te gusta, hermano Matt, comer mucho las pitas? Sí, ¿verdad? El hermano Matt es fan de eso, le gustan. Luego me comparte. Ya no me has compartido, hermano. ¿Ves? ¿Cómo se tiene que buscar un pan así? Un pan sin levadura. Tiene que llevarse a cabo con vino, con cierto grado de alcohol, y buscar que sea exactamente el mismo grado de alcohol que se tenía en aquella época. Se pueden usar unas pequeñas galletas o un pan como tipo sándwich. Esto realmente es irrelevante. Esto es un tanto irrelevante. Lo importante es que se puedan tener elementos representativos como estos, que nos recuerden el cuerpo del Señor y la sangre del Señor. Obviamente, no vamos a ir y agarrar un pedazo de, no sé, cualquier cosa que nos guste comer y decir, bueno, esto puede representarlo. No, por supuesto que no, porque este es un tiempo muy especial. Ciertamente es una ceremonia sagrada, y no por eso vamos a usar cualquier cosa simplemente porque no le demos la importancia debida. ¿Cada cuánto se debe llevar a cabo? Bueno, la Escritura no nos dice, no es una indicación explícita en la Escritura cada cuánto se debe celebrar. Pero la práctica común de la mayoría de las iglesias históricas cristianas es una vez al mes, como lo hacemos nosotros. Hay otras que lo hacen cada semana, que lo practican cada semana. Hay iglesias que lo hacen cada 6 meses, ¿sí? O sea, una vez al año. Realmente no hay una indicación prescrita de cada cuánto se debe hacer, pero lo que sí es que cada vez que se haga, debe hacerse con una profunda devoción y agradecimiento de que el Señor nos permita recordar lo que hizo por nosotros, anunciando su muerte. Y también es como un ensayo de lo que haremos cuando tengamos participación de esta celebración gloriosa, las bodas del Cordero. Y como Él lo dijo, esto no voy a comerlo otra vez con ustedes hasta aquel día, cuando estemos celebrando con nuestro Señor allá en gloria en los cielos. Eso es maravilloso, ¿no? ¿Qué estamos anunciando? Bueno, la muerte del Señor.
anunciamos hasta que Él venga. Por cierto, este pan, y como hemos aprendido, y este jugo de uva no se convierten. Esto se conoce como la transubstanciación y es un error también. Y luego se quiso componer y se habló de la consubstanciación. Bueno, no se convierten, pero el Señor está ahí presente en el cuerpo y en el pan y en el vino. Y esto también es un error. No, nosotros creemos, como el teólogo Ulrico Zwinglio enseñó, que sirven de memorial, como un símbolo de lo que el Señor Jesucristo hizo. Y en ese sentido podríamos decir que somos zwinglianos. Si no lo sabían, así es. Somos zwinglianos. Ok. Tercero y último. Ya vamos a acabar. ¿Sí? Ya vamos a acabar. ¿Cuál es el tercero? El compañerismo en la iglesia. Esta marca es la marca quizá más objetiva para los de afuera de que realmente somos iglesia. Porque todo lo anterior quizá para los de afuera les es desconocido y no hace sentido. Pero esta es quizá la marca o el distintivo de la iglesia más objetivo para los de afuera, para saber que no somos como ellos, que hay algo diferente en nosotros. Y como sabemos, no es algo propio nuestro, sino que es la gracia de Dios, del Señor Jesucristo en nosotros. Esta es el distintivo que muestra que somos verdaderamente hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la verdad es que somos bien distintos, ¿no es cierto? Venimos de trasfondos todos bien distintos, de costumbres bien distintas, de formas de pensar bien distintas, de gustos bien distintos, de caracteres bien distintos. Y si no fuera por la gracia de Dios y el amor de Dios que ha sido puesto en nosotros, seguramente no nos llevaríamos para nada bien muchos de nosotros. Y quizá muchos dicen, sí, hermano, usted nos caería bien mal. O nos cae bien, no sé. Y es la verdad, somos muy distintos. Pero por lo que Dios ha hecho en nosotros, por el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, es maravilloso que nos ha hecho parte de su cuerpo, que nos ha hecho una familia y que a pesar de todas las diferencias que pudiéramos tener, somos hermanos, como decía el hermano Brandon la semana pasada. Somos más hermanos que los hermanos carnales, porque los hermanos carnales somos hermanos de sangre, ¿no es cierto? El vínculo que nos une es la sangre de nuestros padres físicos, pero el vínculo que nos une a nosotros es la sangre de Cristo Jesús. Esto es hermoso y es maravilloso. Y entonces, a pesar de nuestras muchas diferencias, podemos amarnos y podemos tener compañerismo. De verdad que a mí me fue de mucha bendición estar en el velorio de la hermana Piedad, porque pude ver el amor de la iglesia. Y es algo que el hermano Pedro me dijo al final, y me lo dijo con lágrimas: hermano, estoy sorprendido por el amor de la iglesia. Dice, estoy sin palabras. Y gracias a Dios que podemos mostrarnos ese amor, hermanos. Es tan hermoso, es tan dulce, es tan especial, porque de verdad sentimos de forma palpable cómo Dios obra a través de sus hijos para traer consuelo, para traer confort, para traer de su paz, para decirnos Dios, aquí estoy, no estás solo, mira a todos los hijos que he traído, que están contigo, que te muestran su amor. Y yo lo puedo también expresar. Hace unos meses que yo estaba realmente mal de salud,
el que no sabía ni qué me estaba pasando. Yo sabía que la iglesia estaba orando por mí y que estaba orando por mi familia. Y fue de tanto ánimo y de tanta bendición. Y yo sé que cada uno de nosotros podemos testificar algo así. Así es, hermano. Yo podría testificar de cuando estuve en esta necesidad, la iglesia oró por mí. La iglesia estuvo conmigo. Mis hermanos estuvieron conmigo. ¿Y sabes qué? Esto lo ve el mundo. Y el Señor lo sabía. Por eso Él oraba. Allá en Juan 17:11, Él decía: y ya no estoy en el mundo, mas estos de sus discípulos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículos más adelante, ahí también en Juan 17, versículos 21 y 22. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sí escucharon? Para que el mundo crea. El hecho de que nosotros nos amemos y que seamos uno en el Señor y que estemos unidos va a ser un testimonio impactante para los de afuera. Y el resultado es que van a creer, para que el mundo crea que tú me enviaste. 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y luego el apóstol Juan va a escribir una carta. Este es el Evangelio de Juan, o el Evangelio según Juan. Pero luego, en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21, dice así: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿cómo es? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y qué hermoso que nos podemos amar unos a otros. Como conclusión, en todo esto que hemos visto, y si se dieron cuenta, todo es en plural. Y cada mandato en el Nuevo Testamento es en plural, ¿sí? Soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, edificándoos unos a otros, ámense los unos a los otros. Y en esto que es para el cuerpo, en esto corporativo, en esto colectivo, podemos equivocadamente pensar que como que pasamos desapercibidos. Es decir, bueno, esto es para el grupo, ¿no? Para la iglesia, en este caso, para la Iglesia Bautista Gracia de la Cumbre. Pues sí, gracias a Dios por la iglesia. Que le echen ganas los hermanos, ¿no? Y como que nos hacemos a un lado, ¿no? Como que no es, como que la Biblia no me lo dice a mí directamente, sino a todos, ¿no? Entonces, como es a todos, pues es a aquellos, pero no es para mí. ¿Sí me explico? Y corremos el peligro de decir, bueno, pues esto no tiene tanto que ver directamente conmigo. Pues es un mandato para el cuerpo, en plural. Directamente a mí no me afecta, ¿no? Pero este es un error. Esto debe servir como autoexamen. Sí, para todos nosotros, como un cuerpo. Sí, para todos nosotros, como un grupo, en lo colectivo, pero debe ser un autoexamen en lo personal, en el corazón de cada uno de nosotros, que conformamos este cuerpo, que somos parte de este cuerpo, que somos miembros de este cuerpo. Tenemos que hacernos este autoexamen. ¿En verdad amamos la palabra de Dios?
¿En verdad la palabra de Dios es central para mi vida? ¿Es central para mis decisiones? ¿La palabra de Dios es central en mi familia? ¿O solamente mi familia sabe de la palabra los domingos que venimos? Entre semana no leemos juntos la palabra nunca, ¿no? Es más, nuestras Biblias mejor las dejamos en la iglesia de una vez, pues, para no andarlas buscando el domingo. Pues ya, ahí me las tienen luego en la mesa de la entrada. Si anhelamos estar en la verdad, si permanecemos en la palabra, si nos hemos bautizado, si anhelamos participar en la mesa del Señor, si amamos tener compañerismo con nuestros hermanos, esto es indicación de que realmente pertenecemos al cuerpo de Cristo. Pero ¿qué tal si lo pensamos al revés? De forma negativa. Si no amamos la palabra, si la palabra no tiene realmente relevancia en nuestras vidas, si no leemos la palabra, si no permanecemos en la palabra, si venimos aquí ya no sé cuánto tiempo, nos reunimos por meses o por años, pero no nos bautizamos, aunque es una orden del Señor, si tomamos a la ligera la mesa del Señor, pues sí, yo sí, como que sí, estoy de acuerdo casi en todo lo que dicen, sí me gusta. Y cuando es la mesa del Señor, pues sí, participo, total, pues para que no digan que no. La Escritura dice que el que hace esto, juicio come y bebe para sí. Si tomamos a la ligera todo esto, y es más, ni nos gusta tener compañerismo, es decir, cuando acaba, yo me voy de volada. O sea, yo no quiero ni ver a nadie ni saludarlos. O sea, ya hice bastante con llegar. Y a veces ya hice bastante con llegar. Ya ni digamos llegar temprano, ¿verdad? Llegar temprano ya es un lujo, ¿no? Como hemos aprendido, hermanos, Dios no nos necesita a nosotros. Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. El venir aquí es realmente una necesidad nuestra. Y debemos venir postrados en nuestros corazones, asombrados, que podemos venir a Él. No le hacemos ningún favor a Dios. No le hacemos ningún favor al pastor. Si bueno, voy a llegar más temprano para que, pues no, se sienta. Venimos porque es nuestro privilegio rendirle culto al Dios vivo y verdadero, al Dios glorioso, al Dios eterno. Venimos a dar nuestras vidas. Pero si no nos interesa, pues es lo mismo llegar 11:15, 11:30, 11:40. Pues antes fui, ¿no? Ya Dios, ya cumplí. Ahora tú bendíceme, ya vine. No, Dios no nos necesita. Si todo esto es así, hermanos y amigos, o más amigos que hermanos, les tengo tristes noticias que quizá te va a incomodar, pero es necesario que lo escuches. Es muy probable que solamente seas un religioso más, como cualquier otro religioso de cualquier otra religión. Pero sigues muerto en tus delitos y pecados y sigues en condenación y vas camino al infierno. Y por consecuencia, no eres iglesia. No eres parte de la iglesia. Sí, te reúnes, te congregas, pero no eres realmente un miembro del cuerpo de Cristo. Si todo esto que hemos mencionado no es una realidad para ti. Que Dios permita que estas marcas sean una realidad fehaciente en cada uno de nosotros.
y por lógica en todos nosotros como iglesia, como la Iglesia Bautista Gracia de la Cumbre. No buscamos ser la mejor iglesia. No, pretender eso sería un error, sería un pecado de vanagloria. No, pero sí necesitamos ser una mejor iglesia para la gloria de Dios. Sí necesitamos ser una iglesia que honre a Dios en verdad. Necesitamos ser una iglesia que busque a Dios fielmente. Necesitamos ser una iglesia que le refleje. Necesitamos ser una iglesia que tenga el evangelio como su núcleo central en todo lo que es y hace, que proclame a Cristo. Debemos ser una iglesia exitosa, no en nuestros términos, pero en los términos de lo que Dios demanda de nosotros como iglesia. William Carey, uno de los primeros misioneros por parte de la iglesia bautista hacia estas zonas bien difíciles de la India y de un poquito más hacia esa zona de Asia. Él decía: las iglesias deben medir su éxito no en términos humanos, no en términos de números, sino en su fidelidad a la Escritura. Y que así sea, que así lo permita el Señor. Que Dios sea glorificado a través de lo que se ha expuesto y que Dios quiera seguir trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pastor Matt, ¿quieres orar, por favor? Gracias por su atención, hermanos. Que Dios les bendiga.